Buenas noches, le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis de Reto 2024, donde analizamos distintas temáticas de interés nacional. En esta ocasión continuaremos abordando el denominado Plan C que instrumentó el actual gobierno federal para impulsar al menos 18 reformas constitucionales que buscan darle un nuevo perfil al país. Entre esas reformas se encuentra la desaparición de 7 órganos autónomos, y dentro de esos órganos autónomos se encuentra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, mejor conocido como el INAI, y cuya principal función es promover, garantizar que los ciudadanos y ciudadanas accedan a información pública en posesión de los distintos gobiernos. Su desaparición, de acuerdo con el argumento del actual gobierno federal, se sustenta en la necesidad de ahorrar recursos públicos y evitar duplicidad en sus labores. Ahora, esas tareas del INAI, que sería un organismo que estaría desapareciendo en el actual Congreso Federal, que inició funciones ayer, sus funciones pasarían a la Secretaría de la Función Pública. Recordemos que el antecedente del INAI fue el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, el cual nació en diciembre de 2002. 22 años después, ya fue aprobada de manera preliminar la desaparición de este órgano. Y como le decía, el actual Congreso de la Unión prepara la confirmación de esta desaparición. De esto vamos a hablar el día de hoy en esta mesa de análisis. ¿Qué nos llevó a este escenario donde estamos planteando ya o estamos a un paso de la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información? Y sobre todo, ¿cómo se garantizará ahora que el derecho de toda persona a solicitar información pública en posesión de autoridades siga vigente? De esto hablaremos en esta emisión de Reto 2024. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña la investigadora especialista del Colegio Mexiquense, Cecilia Cadena, experta en temas de transparencia. Buenas noches, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Y también nos acompaña el excomisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México, José Guadalupe Luna, y también quien fue en su momento aspirante a comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Bienvenido, buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Saludos a todas y a todos. Es un tema bastante interesante y sobre todo de utilidad pública porque estamos hablando del derecho de acceso a la información pública. Pero comencemos con el análisis. Cecilia, me gustaría que empezáramos desde el principio. ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Qué nos llevó en México a tener un órgano nacional de transparencia que obviamente del cual derivaron órganos estatales y las entidades? ¿Cuál fue el argumento para crear órganos de transparencia y un órgano nacional que rige en este momento pues toda la política en esta materia? Bueno, en realidad la trayectoria es muy larga. No, en los procesos políticos y administrativos las cosas no suceden de un día para otro, y esto trae muchos años ya de estarse trabajando, discutiendo, negociando cómo se hacen las cosas en política. Fueron los periodistas, curiosamente, los que, bueno, no curiosamente, sino había una ley mordaza no declarada en los gobiernos priistas, como nosotros lo sabemos, y entonces no había realmente libertad de prensa, no había libertad de expresión. Y los periodistas desde los años 60 empezaron a empujar para que se abriera el derecho a la información, ellos pudieran también hacer su trabajo, porque como sabemos había mucha represión, todos los asesinatos, Manuel Buendía, etcétera, solo por ejemplificar. Y se logró en los años 70 que se estableciera en la Constitución el derecho a la prensa, el derecho a la información, el derecho a la expresión de las opiniones. Y esto siguió porque obviamente con una ley no se resuelven las cosas, las prácticas siguieron manteniéndose, había mucha represión y amedrentamiento hacia los periodistas, y por ahí de los años 2000, cuando se creía que era un cambio político democrático, luego pues, nos vimos bastante decepcionados. En el año 2001
se reúne un grupo de académicos, intelectuales, periodistas, políticos de todos los partidos, eso hay que decirlo, no eran del PAN, eran de todos los partidos, en lo que se llamó el Grupo Oaxaca, que en realidad el Grupo Oaxaca no fue otra cosa sino un seminario, un evento que se hizo en Oaxaca donde se habló y se discutió del tema, pero ya se venía empujando la necesidad de tener una ley de acceso a la información, un mecanismo legal que garantizara que todos, periodistas, académicos, ciudadanos y todos tuviéramos la libertad de acceder a la información de lo que se está produciendo en el gobierno, que como está producido en el gobierno es público y por lo tanto es una información que nos corresponde y que nos pertenece a todos. Podemos decir que los órganos de transparencia nacen de esa necesidad ciudadana de apertura. Exacto. Podríamos definirlo ahí. Y ahí me gustaría pasar contigo, José Guadalupe. Estos órganos en un principio no nacen como órganos, al menos en los estados, como órganos autónomos. Fue posteriormente que se empezó a hablar de autonomía. ¿Por qué darles esa autonomía del resto de los poderes? Bueno, tenemos que entender que en este periodo de transición democrática salíamos de un modelo de gobierno en el que la libertad de expresión estaba sumamente cuestionada, limitada por una serie de factores estructurales, la falta de apertura en los medios de comunicación, las presiones gubernamentales, no pocos acontecimientos de violencia y de persecución, y por lo tanto había un cuestionamiento estructural a la función y participación del gobierno en el desempeño de las tareas. Tenemos que recordar que coincide esto con lo que en nuestro país se ha denominado como la implementación del modelo del cambio estructural, que implicó quitarle al gobierno determinados tramos de responsabilidad pensando que los agentes gubernamentales no eran eficientes, no eran eficaces y había que buscar alternativas privadas o esta especialización en lo que conocimos como la feria de las autonomías y la creación de distintas entidades como estas, a las que se llamaba a personas que se requería como requisito de designación cierta autonomía, cierta independencia con respecto a las funciones gubernamentales. Autonomía e independencia que quizá se observaba en el proceso formal de designación, pero que después ya en la garantía del derecho quedaba bastante en entredicho esta situación. Es decir, llegaron agentes que no eran parte de los partidos políticos, de la clase política, pero la actuación y el comportamiento era genuinamente de un defensor de los gobiernos emanados de los partidos políticos. Y que ahí estamos entrando a un tema que precisamente nos habla de las fallas. Si bien, Cecilia, los institutos, el órgano nacional de transparencia parte de una necesidad, vamos a decir, ciudadana de apertura, de acceso a la información como tal, como comenta José Guadalupe, en la estructura, en el armado, en el andamiaje de ese órgano comenzaron a existir fallas. ¿Qué tanto entonces con este contexto se empezó a cumplir con ese postulado original o qué tanto se empezó a no cumplir con ese postulado original de garantizar el acceso a la información? A ver, yo creo que hay que decir algo que es importante para tener un marco. A ningún gobierno le gusta que nadie sepa o diga algo que no les parece que estuvo bien. Los gobiernos siempre quieren pues, ser elogiados, ser avalados. Entonces, los gobiernos en general, a regañadientes, digamos, aceptaron esta estructura. Pero luego también está algo que a veces se olvida, que es la administración pública, que es la organización administrativa y que también tiene sus propios valores, creencias y también tiene resistencias a todos estos cambios, porque las administraciones públicas están acostumbradas a que la información sea de ellos y sea secreta. Entonces, de pronto decirles, ahora vamos a abrir la información a todos, a los ciudadanos y a todo el que quiera, pues eso costó trabajo. Entonces, hay una parte, digamos, administrativa donde hay una cierta resistencia y pues la resistencia presente siempre de los gobiernos. Entonces, ¿qué pasó? En muchos casos se capturaron los espacios ciudadanos de representación política. Como lo hemos visto a nivel nacional, esta reforma va a afectar a los estados porque se modifica el artículo 116 de la Constitución, en fracción me parece que es la 8, donde toda la estructura y el andamiaje de los órganos autónomos va a afectar también a los estados.
En los estados es donde más se ha visto, pero también en el nivel federal, porque las organizaciones están compuestas por personas, por seres humanos, no son robots en manos de sus amos, no, cada quien también tiene sus preferencias, sus creencias. Entonces los gobiernos empezaron a querer poner comisionados de acceso a la información, digamos, a modo, ¿no? Sobre todo en los estados del país, pero también en el orden federal, y entonces buscaban a alguien que tuviera un currículum más o menos, pero que fuera afín al gobierno, y entonces ese iba a ser miembro de los sistemas anticorrupción, de los órganos autónomos, que como ya lo dijo José Guadalupe, el que sean autónomos quiere decir que no dependan de los intereses y de las influencias del gobierno, sino que la sociedad pueda contrastar la información que da una dependencia del gobierno con un órgano que va a defender que de veras nos den esa información. Ese es el propósito y esa es la importancia de que sean órganos autónomos. Entonces, lo que pasó fue que muchos estados las arreglaron, digamos, para que los órganos que se dicen autónomos no fueran tan autónomos y poner gente a modo. Aún así, de todo el entramado que nos hemos dado en el país para combatir la corrupción, de los sistemas anticorrupción, la ley de archivos, sistema de fiscalización, la ley de contabilidad gubernamental, etcétera, no ha funcionado al 100% el sistema de acceso a la información, pero es de los que mejor ha funcionado. Digamos, si tuviéramos que ponerlo en un porcentaje, por estudios que se han hecho, diríamos funciona al 70-80%, porque algo que es muy difícil lograr es que las prácticas de un derecho se conviertan rutinas administrativas. Y el acceso, exacto, y el acceso a la información, ya todas las oficinas saben que llega una solicitud, que tienen que... Eso, introducirlo en una organización pública no es fácil, y eso creo que se había logrado. De acuerdo. Antes de irnos al corte, José de Guadalupe, y por lo que comenta la doctora Cecilia, el tema es que los órganos, en este caso el órgano nacional de transparencia, nace de una necesidad de apertura, pero es capturado o no resiste en cierto momento las presiones políticas. Esa sería la primera conclusión de este bloque, podríamos decir. ¿Coincidirías? Sí, desde luego. Me parece que el ejercicio que se realizó fue especialmente importante. Creo que como sociedad generamos una enorme esperanza de lo que esto significaría, y hay un avance importante en lo que es el diseño del proceso. Creo que lo más relevante es precisamente esto, el establecer que todas las autoridades tienen el deber, en primer lugar, de documentar lo que hagan en el ejercicio de facultades, competencias y funciones legalmente establecidas, y después de resguardar todos esos documentos de una manera organizada que permita que nadie sustraiga documentos, que nadie altere información, pero sobre todo, y que fue una de las conclusiones a las que llegó la Suprema Corte cuando realizó la investigación del caso Aguas Blancas, que es uno de los factores que impulsan el ejercicio del derecho, que no se haga falsificación dentro de la función gubernamental de las actuaciones de los agentes públicos. Estos principios, junto con el procedimiento que se conoce, en el que las personas pueden requerir la información, en el que se establecen determinados plazos de atención, obligaciones de transparencia comunes y específicas que deben de darse a conocer, creo que es la ganancia de estos años de inversión del Estado en esta vía. ¿Cuál es el déficit? El déficit efectivamente está en aquellas personas que en última instancia iban a controlar la actuación de los agentes gubernamentales. Yo coincido con Cecilia, hubo una colonización de estos espacios ciudadanos, hubo una estrategia de mediatizarlos a través de una serie de privilegios y de la falta de control. Un poder que no tiene a alguien que le controle y se controla a sí mismo es un poder no controlado, y eso es lo que vimos desgraciadamente en el INAI. Si ellos tenían la capacidad de decidir desde sueldos hasta la designación de funcionarios públicos sin ningún criterio sujeto al servicio profesional de carrera, al control presupuestal interno, pues se cometieron abusos que propiciaban que con la finalidad de preservar esos privilegios nunca entraran en colisión con los otros actores que tomaban decisiones con respecto a ellos, como en el tema presupuestal.
Y uno de los indicadores más claros, por ejemplo, es el trabajo que le costaba al INAI, por ejemplo, promover una competencia constitucional que tienen, como por ejemplo la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra leyes emitidas por el Congreso que violaran estos derechos. La acción que promovieron contra la Ley de Seguridad no fue por convicción de ellos, fue por la presión de muchos agentes externos que no les quedó otra alternativa que ir a cuestionar la obra de aquellos que los habían designado, ¿no? De acuerdo. Tremenda tragedia. De acuerdo, es que es todo un tema esto de las acciones de inconstitucionalidad. Estamos hablando sobre la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Nos acompañan la académica Cecilia Cadena y el excomisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México, José Guadalupe Luna. Antes del corte hablábamos sobre cuáles fueron las fallas en las cuales habría incurrido este Instituto Nacional que ahora está derivando en su desaparición. Hablábamos de la importancia de preservar el derecho de acceso a la información pública y sí, también de la forma en la que las presiones políticas o la cooptación política fue avanzando en este instituto. Sin embargo, me gustaría que en esta segunda parte habláramos de la importancia del derecho de acceso a la información pública. Y aquí, antes del corte, tú, Cecilia, comentabas el tema. Sí, es cuestionable el andamiaje, la estructura administrativa. Sin embargo, a lo mejor, la mejor alternativa no hubiera sido la desaparición. ¿Cuál era la alternativa o cuál hubiera sido ese otro camino? A ver, me parece que hay que decir algo que es importante para ubicarnos en la discusión. Los órganos autónomos surgen como contrapesos al poder político, contrapesos a los gobiernos, que el contrapeso ya es el poder legislativo y el judicial, pero a los gobiernos para que los gobiernos, digamos, no abusen de ese poder que tienen sobre los ciudadanos, nos digan lo que quieren, etcétera. Pero en toda la literatura y en todos los andamiajes institucionales, es decir, en todas las reglas, se les da se crean esos órganos autónomos, pero la obligación de vigilar y supervisar su funcionamiento es de los congresos. Los congresos son los responsables de que si vemos que están habiendo concursos simulados para elegir porque en realidad son comisionados a modo o hay cuotas por partidos políticos como se dio en muchos estados, el Congreso tendría que haber actuado en su momento, porque ahora decimos el INAI y pues sí, pero el Congreso me parece que los congresos no hicieron su trabajo. Creo que el derecho tiene que preservarse porque es algo que se ha ganado durante muchos años y que ha habido muertes y que ha costado luchas. Creo que se tendría que hacer un diagnóstico mucho más profundo porque la cuestión de los derechos no solamente es una cuestión de recursos, no solamente sí, porque nos sale caro. Pues ¿cómo tú puedes decir si un derecho te cuesta o no te cuesta caro? Los derechos no se pueden medir por cuánto te cuesta. La importancia es el derecho político y social que tú estés garantizando. Entonces, a mí me parece que yo fuera de ese criterio no he escuchado un diagnóstico más profundo que nos diga a ver cuáles eran las fallas, qué podríamos cambiar o de veras definitivamente la única solución era la desaparición. No lo sé. Los gobiernos cuando empiezan a hacer gobierno tienen derecho a pensar sus estrategias de cómo resolver los problemas, en este caso la corrupción, y me parece que el gobierno actual tiene el derecho, pero que nos digan cómo. Porque volver a las dependencias del gobierno a que se hagan cargo del derecho a la información y algo importantísimo que no se ha tocado casi en la iniciativa es la protección de los datos personales. ¿Cuántos casos de hackeos, de abusos, de ventas de nuestros datos están siendo juzgados por los institutos de acceso a la información y eso en la iniciativa no aparece, no está en ningún lado, cuando ese es el problema actualmente, los ciberataques. De acuerdo. En este mismo tema, José Guadalupe, ¿hacia dónde precisamente caminar? Entiendo que con la reforma, una vez aprobada, las funciones del INAI pasarían a la Secretaría de la Función Pública. Dentro de la Secretaría de la Función Pública existirían las estructuras, los mecanismos necesarios para precisamente garantizar el acceso a la información y lo que comenta Cecilia también, la privacidad, los datos personales. Bueno, tenemos que pensar que el derecho ya está desarrollado. No va a haber ninguna medida que disminuya las condiciones de protección. Los plazos, la presentación de solicitudes, todo el aspecto procesal que la Ley General de Acceso a la Información Pública
establece son garantías ya definidas en el Estado mexicano y que bajo el mandato del artículo 1 constitucional no pueden disminuirse, tienen que asegurar su cumplimiento. El gran reto me parece que es demostrar que las instituciones del Estado tuvieron un proceso de desarrollo de las condiciones del 2000 al 2024 y que el acceso a la información se convierta efectivamente en una clave de diseño y de actuación cotidiano en el comportamiento de los servidores públicos. Ese me parece que es el principal reto, cómo lograr que esto no quede mediatizado a solamente ciertos segmentos de la sociedad, sino que logre ampliarse y tener una cobertura adicional. Viene, sin embargo, la segunda duda: ¿qué vamos a hacer cuando el derecho en primera instancia no se satisfaga de manera adecuada por los sujetos obligados? Que teníamos ahí el recurso de revisión en sede del órgano constitucional autónomo, que era un mini proceso judicial, o sea, hay que decirlo así, era un mini proceso judicial que se seguía no necesariamente por personas expertas en el proceso judicial, y eso a veces tenía una fuerte debilidad que hoy se sigue expresando, por ejemplo, en el incumplimiento de plazos, en la forma incluso de aplicar el derecho. No eran pocas las resoluciones en las que veíamos lecturas sesgadas de la norma jurídica, etc. Hoy tenemos que pensar que judicialmente el derecho va a tener esa misma protección, independientemente de que haya o no haya un organismo autónomo. La materia de amparo sirve para la protección del derecho, y el planteamiento del recurso de revisión en sede administrativa también tendría que servir como una especie de sustituto. ¿Va a implicar esto que las resoluciones dejen de tener rigor? No tendría por qué hacerlo. Tenemos que elevar el nivel de exigencia, tenemos que verificar que la actuación de las autoridades en esta materia no disminuya las condiciones actuales de protección, sino que al contrario supere las debilidades que existen. De acuerdo. El tiempo se nos agota, desgraciadamente es un tema que nos daría para varias mesas, pero quisiera pedirles sus conclusiones para tratar de ir cerrando la mesa. Hay que aclarar, el Instituto Nacional de Acceso a la Información no es el que da la información o no es el que daba la información, es el que gestionaba, el que recibía peticiones o quejas de ciudadanos que buscaban información y no la encontraban en las distintas autoridades. Los responsables de dar información pública en México son las distintas dependencias de los 3 niveles de gobierno, eso también hay que apuntarlo. Entonces, me gustaría cerrar, Cecilia, con el tema, ¿cuál sería entonces ese camino para seguir garantizando que los ciudadanos sigan accediendo a información pública? Comentaba José Guadalupe, está la opción judicial, pero ¿cuál sería ese camino desde la academia que se podría recomendar para encontrar y garantizar que aún con la desaparición del INAI se siga garantizando el acceso a la información? Yo creo que nos hace falta todavía conocer cuáles van a ser los detalles de la reforma, porque no lo sabemos, entonces no sabemos cuáles son. Yo puedo decir cualquier cosa ahorita y a lo mejor cuando ya se apruebe tanto la reforma como las leyes secundarias van a surgir cosas. A mí, de todas formas, me parece que es un riesgo, que no es lo mismo que tú tengas un garante con todas las dificultades que se presenten de tu derecho a acceder a cualquier información, a cualquiera, porque además no solamente es para interés académico o periodístico, sino para la vida cotidiana de las personas, que tú hagas tu solicitud por la plataforma nacional y si no te dan, porque eso prevalece, que la información te la niegan, te la tardan, o sea, todavía hay muchos mecanismos para no dar la información, que tú puedas en esa misma plataforma meter un recurso de revisión. Irse al recurso de amparo, pues es otra cosa y no todos tenemos los recursos para contratar un abogado y hacer un recurso de amparo. Me parece que ese es un reto que tienen que resolver los legisladores antes de decirnos cómo va a funcionar el nuevo mecanismo. De acuerdo, muchas gracias. Sus conclusiones, digamos, un tanto apuradas, el tiempo se acaba, pero ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué nos llevaríamos de esta mesa? Lo primero que deben de saber las personas es que el derecho de acceso a la información no va a desaparecer. Nadie lo va a poder tocar. Está ahí,
es una de las grandes conquistas del movimiento social y ciudadano de la última parte del siglo XX, y los desarrollos que tuvimos en estas 2 primeras décadas en lo que corresponde a los procedimientos no pueden alterarse ni modificarse, están ahí. De lo que trata la reforma es de evitar que un grupo de agentes gubernamentales se aproveche del derecho de todos para constituir una serie de privilegios que terminan mediatizando y defraudando la propia esperanza que tenemos todas las personas de ejercer el derecho. Eso es lo que se pretende lograr con una reforma de este tamaño. Es una reforma difícil, sin duda alguna, es una reforma de alto impacto, pero hay que reconocerlo con claridad. El problema de la corrupción y de la captura en la que terminaron estos órganos ha sido realmente devastadora, porque defrauda la esperanza de la gente de ejercer información cuando terminas confirmando negativas mal fundadas, clasificaciones y restricciones indebidas. El reto que tiene el nuevo régimen político es demostrar que su compromiso es realmente con la apertura de la información para las personas y con procedimientos que hagan esto todavía más sencillo y más accesible. Creo que particularmente los sistemas no tendrían que desaparecer. Los sistemas son activos y bienes del Estado y tendrían que garantizar su continuidad. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco su presencia, les agradezco su colaboración. Gracias, doctora Cecilia, gracias, José Guadalupe. Y pues queda claro que el derecho de acceso a la información pública es un elemento indispensable de toda democracia, como también lo son la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. En tal virtud, la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública puede responder, sí, a una reorganización de toda la administración pública federal, pero este ajuste debe garantizar siempre que la ciudadanía siga ejerciendo de manera plena este derecho, el derecho de acceso a la información. Por tanto, las instituciones pueden desaparecer, pero los derechos deben preservarse. Le agradezco que nos haya seguido en esta emisión de Reto 2024. Buenas noches.